Bueno, Javi, bienvenido a la primera línea, a esta comunidad. Al que no te conozca, eres el creador del Rincón del Test en YouTube y que tienes una experiencia de 22 años en un soporte vital básico en Valencia. Correcto. Cuéntanos sobre todo un poco cómo surgió el que acabase trabajando en la emergencia y cómo era la figura del técnico hace 22 años. Es una historia muy larga. Desde que era un chiquillo, de hecho, una anécdota para que entendáis el porqué. Yo con 2 años a los Reyes Magos les pedí una radio y un botiquín. Ya pintaba maneras. Tengo un tío que es médico y siempre tuve la salud muy cerca. Siempre estaba preguntándole cosas de medicina porque me llamaba mucho la atención cómo funcionaba el cuerpo humano, y de ahí nació mi pasión por la sanidad. Con 14 años ingresé de voluntario en Cruz Roja Española y antiguamente con 16, con autorización paterna, te dejaban subir en una ambulancia como si dijeses ayudante. Iba la dotación oficial y tú como ayudante. Y teníamos muchos médicos que bien pues estaban haciendo la mili en Cruz Roja, porque la Cruz Roja antes era militar, Sí. pues estaban haciendo la objeción. Y teníamos médico casi todos los días. Entonces tuve la oportunidad de aprender mucho de esos médicos que estaban haciendo el servicio militar. Curiosamente, enfermeros no había. Hubieron solo 2 o 3 durante todo mi tiempo de voluntariado. Luego ya con 18 años, pues pasé a ser primera intervención. Y claro, iba yo junto con el médico, al ser auxiliar, pues tenía más que simplemente socorros y emergencias, que es lo que había, socorrista. Y seguía aprendiendo sobre todo lo que son técnicas de curas, de movilización, a preparar medicación, a hacer la figura de un auxiliar, pero en la ambulancia, lo que luego acabó siendo pues el test. Cuando me enteré que iba a salir el soporte vital básico, no, antes de enterarme que iba a salir el soporte vital básico, por una serie de televisión, Médico de Familia, no sé si la conocerás, vi que había técnicos en ambulancias en otras comunidades. Lo comprobé, que si era cierto, y vi que sí. Y empecé a echar el currículum a todas las empresas de España, buscando trabajo. Hasta que me enteré que iba a salir aquí, que seguía haciéndolo. Y me dieron la oportunidad en una empresa de aquí de la Comunidad Valenciana, que está en Liria, se llama Edetanas. Me dieron la oportunidad y empecé a trabajar en el año 2003. Porque hablábamos antes, Javi, que la figura del TTS lleva desde que empezaste tú, ¿no? En el tema de la emergencia. Y luego pasó a ser TES. Sí, al principio existía el conductor camillero y luego Cruz Roja y otra academia o servicio hacía un curso y se llama TPS, que no tiene nada que ver con los certificados de profesionalidad que hay hoy en día. De hecho, en las básicas, en el chaleco nos ponía TTS, Técnico en Transporte Sanitario, Sí. que era un curso de 380 horas. Luego había otro curso, era TTS avanzado, que lo tenía Cruz Roja. Estoy hablando de la Comunidad Valenciana, porque cada comunidad lo tenía de una forma. Vale, Javi, una vez que ya entra en el mundo de la emergencia, ¿recuerdas cuál fue el primer aviso que te entró y cómo lo gestionaste? Pues el primer aviso acabamos no haciendo nada, pero fue muy curioso. Era mi primera guardia en el Bravo. El Bravo es el soporte básico de aquí, de la Comunidad Valenciana. Estábamos en Chelvas. Es un pueblo de montaña chiquitín, con varios pueblos alrededor. Y nos entró un aviso de una parada cardíaca. Y yo, ostras, ni existía el curso de... Existía, pero no lo he dado. De fibrilación IRCP, de esa IRCP, ni existía el test, ni nada. Y había mucho dilema en cuanto a si podíamos no utilizar el DESC. Por lo tanto, yo seguí un consejo que me dio la gerente del grupo, porque le hice la pregunta. Del grupo, no, perdón, de la empresa, porque le hice la pregunta, y si nos entra una parada, ¿qué hago con el desfibrilador? Y ella me recomendó que llamase al médico en cita. Llevábamos un teléfono y llamé por teléfono.
Y me dijo que por supuesto. Que también iba a primaria, pero que si llegábamos antes, que por supuesto. Que él se hacía responsable. Pues nada, llegamos al domicilio y me vio salir del domicilio el médico y el enfermero empieza a hacer así. Y la conductora ya la ha cascado, ¿no? Y me dice, pues ahora veremos. Bajamos, le digo que ha fallecido, ¿no? Me dice, no. Digo, entonces, ¿por qué me dices que no? Y me dice, el hijo, que es médico, ha cogido con el hermano al padre, lo han tirado dentro de un coche, se ha subido el hijo médico detrás, haciéndole en el asiento de detrás RCP a su padre, camino al hospital Arnau de Villanova, que estaba a 1 hora larga de camino, por una carretera de montaña llena de curvas. Vamos, que si el padre tenía alguna posibilidad, Ya, se acabó. se acabó. Claro, al final la Y hasta efectividad acabó de esa mi primer RCP. aviso. Ahí Todo- acabó mi primer aviso con un... ¿Qué coño es esto? Claro, al final la efectividad de esa RCP entre curvas, el asiento del coche, al final es bajísima. Tú, Javi, que has vivido no desde el principio la emergencia y hasta el día de hoy, ¿cuál crees que son las diferencias notables desde la figura del TTS que tú comentabas al principio a la del técnico que hay ahora? ¿Cuál piensas que son las diferencias notables respecto a las competencias o el trabajo que realiza el técnico? Pues básicamente es lo mismo, porque las competencias son muy similares. La mayor diferencia es en tener una titulación que avala lo que tú haces. Antes hacíamos glucemias, pero que si te podían denunciar, que tenías que llamar al médico para pedir permiso, que si tú no puedes hacer eso, que si se te deja por el bien del paciente, que 1000 historias. Y ahora con el test, la ley dice que tú puedes, por mucho que algunos digan que no. Y si alguien te denuncia, su señoría va a coger el test y va a leer funciones del técnico, toma de constantes vitales. Se ha acabado el juicio. Ahí la ley te ampara. El tener un documento que te ampara, pero ojo, también te obliga. Claro. Porque tú antes podías decir, yo eso no lo hago, y ahora no puedes decir, yo eso no lo hago. Entonces, Javi, a la pregunta que te iba a hacer posteriormente de cuál crees que es el futuro de un técnico en España, entiendo que sería el sacarse un grado superior que te dé la capacidad de hacer ciertas intervenciones como técnico, ¿no? Que te dé más competencia. Exactamente. Somos el único país de Europa que el técnico no tiene competencias avanzadas. El marco europeo exige que todas las FPs a nivel europeo sean iguales. Sí. De hecho, cuando salió el test, ya se nos explicó en una reunión que hicimos en el Colegio de Médicos que iban a sacar el test, lo que iba a ser el test, y ya se nos explicó que la idea era luego sacar un módulo superior donde se realizarían más técnicas y el test actual quedaría para TENIA y voluntariado y el módulo superior sería para soporte vital básico y avanzado. Porque, Javi, ¿tú qué competencias le añadirías a un técnico en ese grado superior? ¿Qué competencia le añadiría? Sí. Dejar claro el tema de la medicación, porque en el test pone que sí puedes administrar ciertos medicamentos, sí, pero no aclara bien hasta dónde. Porque también dice colaborar con medicina y enfermería en el resto de medidas terapéuticas y diagnósticas. ¿Hasta dónde llega eso? ¿Puedo poner, por decir algo, un medicamento en bolo si me lo pide un enfermero o un médico? No puedo hacerlo. Claro, porque hasta donde llega nuestra competencia en cuanto a medicamentos, creo que el único medicamento que va a administrar el técnico es el oxígeno. No. Si te lees la ley del test, no excluye. En teoría era sublingual, rectal, oral, vía tópica. ¿Hasta dónde puedes llegar? Lógicamente, yo no me atrevería a poner un medicamento en bolo sin la presencia de un médico, por los riesgos que ello conlleva. Por eso digo que no está bien aclarado. Igual que enfermería. En muchas cosas a enfermería no les aclara hasta dónde pueden llegar. Vale, Javi, entonces la competencia del técnico no solo queda en la administración de oxígeno como medicamento, sino que también puede ser sublingual, vía rectal, como por ejemplo podría ser el Estesolí en caso de unas convulsiones.
Aquí en la Comunidad Valenciana, en las básicas, no llevamos medicación. Pero hay veces que lo tiene el paciente o te lo dan en un centro de salud. Si convulsiones, se lo pones. Y se ha quedado en la ambulancia o 1000 situaciones. Sí. Eso sí, tienes que tener autorización de un médico. Yo lo que hago, cuando lo he utilizado que no ha estado primaria delante o el PAC, lo que he hecho es llamar a mi médico coordinador y decirle: el paciente está convulsionando, tengo este solit de tanto. Y siempre me han dicho: úsalo. Paul. Y ha venido el SAMU o primaria y de puta madre. Nunca me han, perdón por el taco, nunca me han dicho tú qué has hecho, tú dónde te has metido. Sí. Nunca. Porque tengo la orden de un médico. Otra cosa es que yo llegue aquí, super test, cojas, la ría al culo por mi cuenta de riesgo. Eso está completamente prohibido. Ni un enfermero puede, en teoría. Claro. Siempre bajo prescripción médica. Pero aquí sí. Claro, hasta el enfermero necesita la prescripción médica. Que un enfermero lo haría y lo normal es que no le pasase nada con la situación de emergencia, sí, pero aquí sí. Y hablando, ya que estamos hablando de la figura del técnico, las competencias que tiene, la figura tan importante que desarrolla ante una emergencia, ¿tú piensas que a día de hoy la figura del técnico está infravalorada? Sí está infravalorada, pero está empezando a cambiar. Por ejemplo, aquí de Comunidad Valenciana, el código ictus lo activamos los test, llamamos a enfermería llama a neurología y es el neurólogo de guardia quien decide si lo admiten y tiene que ir al Hospital La Fe, o si lo admiten y lo pueden gestionar en la Ribera, siguiendo los signos y síntomas que transmite el test por teléfono. En el Tetra tenemos una tecla que llama enfermería, con un callback, y otra que llama médico. Entonces lo que hacemos es llamamos a enfermería, que gestiona los códigos, y ya él se encarga de hablar con neurología. Eso ya es un gran avance en cuanto a la figura del test, porque hasta que se sacó eso tenías que llamar al médico coordinador, explicarle todo el rollo, el médico coordinador llamaba a neurología decidía y se perdía un tiempo precioso hablando con dos médicos. Sí. Cuando la decisión final la tiene el último médico, el neurólogo. El neurólogo. Vale, Javi, ya que hemos aclarado bastantes cosas, a las personas que no estén viendo que, por ejemplo, sean estudiantes de técnico, como tenemos en la comunidad, que la mayoría lo son, ¿qué les dirías? ¿Qué les diría? Que estudien mucho, que no menosprecien ninguna asignatura de las que tienen que ver con sanidad. Todas tienen su importancia. Dotación sanitaria es muy importante. Apoyo psicológico es extremadamente importante, aunque sea una asignatura un poquito pesada de estudiar. Anatomía es fundamental. Teleemergencias también es vital. Planes de emergencia. Hay que tener en cuenta que el test no es solo una ambulancia. El test puedes trabajar en un CICU. CICU es el Centro de Coordinación de Emergencias de aquí de la Comunidad Valenciana. Puedes trabajar en un 1-2. Puedes trabajar en un ayuntamiento haciendo planes de emergencias. Sí. Puedes trabajar en Protección Civil haciendo planes de emergencias. Puedes trabajar en una empresa grande haciendo los planes de emergencia, los planes de evacuación, etcétera. Entonces tienes que tener todos esos conocimientos para hacer bien tu trabajo. Otra cosa que me gustaría preguntarte, ya que nos estamos dirigiendo a los estudiantes, ¿qué 5 cualidades o habilidades debería de tener un técnico para subirse en una ambulancia? Primero que nada, empatía. Saber trabajar en equipo. Saber escuchar. Tener estómago. No sé si me explico. Sí. No ser una persona fácilmente impresionable. Sí, no ser muy aprensivo, ¿no? Exacto. Ser un poco frío. Sería la palabra. Frío tampoco. Saber llevar el ver ciertas cosas que te puedan causar impacto. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho ver vomitar. Y me acabo acostumbrando, pero los primeros años, cada vez que veía a alguien vomitar, me entraron unas jacradas, vamos.
pues aprender a sobrellevar eso. Y ante todo, saber separar el trabajo del resto de tu vida. No sé si me explico. Sí, mira, eso era una de las preguntas que te iba a hacer, porque cuando a veces nos encontramos situaciones críticas, por ejemplo en críos pequeños, que pueden ser las que más impacten, a un técnico, a un enfermero, incluso a un médico, es muy fácil decir, no, hay que saber diferenciar del trabajo y tu vida propia, ¿no? Tu vida privada. Pero tú, por ejemplo, tú que tienes críos pequeños, en el caso de, o seguramente te hayas encontrado algún aviso en el que hayas tenido que atender a niños pequeños, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo lo gestionas para no llevártelo a tu vida privada? Muy difícil. Es difícil, pero tienes que aprender a esas cosas, dejarlas apartadas. Siempre se ha dicho que en sanidad tenemos un humor muy negro. Sí. Ese humor negro es un mecanismo de defensa psicológico que tenemos involuntariamente para enfrentarnos a esas situaciones. Y luego hacer ciertos cascarrillos sobre un aviso, incluso reírnos, no es falta de humanidad, es una forma de deshacernos de la carga psicológica que eso supone. Porque es duro, en el momento no lo piensas. Te impacta al principio. Luego aprendes a desconectar. Por explicar de alguna forma, no es que seas un robot, sino que actúas de forma mecánica. Es como un soldado que le ordenan ir y tomar esa montaña y sube y tío que se asoma, ¡pam! No lo piensa y sigue caminando, el tío se asoma, ¡pam! Cuando llega arriba es cuando dice, hostia, que me he cargado 4 tíos. Pues esto es lo mismo. Aprendes en ese momento a no pensarlo. El problema viene después. Cuando te baja de golpe la adrenalina y tu cuerpo empieza a sufrir los efectos de esa bajada brusca y los efectos psicológicos de lo que acabas de ver, que no es agradable. El último aviso que subí, pues ver a un tío con la pierna colgando, pues no es agradable, pero en ese momento ese señor no necesita que tú te pongas a pensar. Claro. Tiene la pierna colgando, necesita que tú le atiendas para que no se muera. Ahora que estamos hablando sobre los casos, ¿no? que se pueden presentar, tanto difíciles como el primero que viviste tú, te quiero preguntar por los casos que más comunes son. Es decir, mayoritariamente las veces que os activan a vosotros como soporte vital básico, ¿por qué? ¿Cuál es el aviso más común que tenéis? Se pueden diferenciar en dos: los que te activa primaria y los domicilios. Los domicilios hay mucha caída, mucho traumatismo, muchas veces son muy banales, como el abuelito se ha roto la ceja. Pero también hay que entender que debido a lo que hablábamos antes de que falta formación sanitaria, la gente no entiende y cree que es mucho más de lo que luego realmente es. Pues vemos muchas caídas, muchos ictus, muchas disneas, urgencias psiquiátricas, pues intentos de autolisis, altercados domésticos, personas con una enfermedad mental, pues que se les desajusta la medicación y sufren un brote, el abuelito que está solo y está triste y pues llama a emergencias con cualquier excusa porque lo que quiere es que le escuchen un rato. Claro. Y eso es bastante duro emocionalmente porque ves, pues eso, que no es una urgencia, pero que esa persona lo está pasando mal, porque está solo. Y cuando llaman los médicos es mucho paciente cardiovascular, suelen ser más avisos el típico abuelito con EPOC, asma, algunos ictus, problemas cardíacos, psiquiátricos. Está un poquito mezclado. Entiendo que la mayoría de los avisos que os entran, vosotros cuando vais al aviso tiene que ver algo con lo que os ha dicho el CCU, o en la mayoría de casos no tiene que ver nada. Es decir, son completamente diferentes. Pues esa es muy buena pregunta.
Porque la mayoría de veces de lo que te pasan, que es lo que dice el 112, que es lo que dice el alertante, a lo que luego vas, no suele tener mucho que ver. Claro. Muchas veces varía, sobre todo cuando es un particular que no tenga nada que ver, que no sea primer interveniente, para que me entiendas, que no sea policía, bombero, enfermero, médico, te cae, algo relacionado con sanidad o que tengan conocimientos de primeros auxilios. Sí, muchas veces luego no tiene nada que ver. Al revés también, muchas veces nos ponen sangrar poco y luego llegas allí y dices, ¡hostia! Que venga el SAMU, pero ya. Incluso recuerdo un aviso que nos decían amputación. El SAMU está de camino y el helicóptero preparado. O sea, que el helicóptero estaba ya en Alicante, en el helipuerto, todos Sí. dentro del helicóptero con el motor en marcha, por si había que salir. Y cuando llegamos, la amputación era un corte en el dedo. Claro, imagínate la cantidad de recursos que están movilizando y ocupando por un corte en el dedo. Claro, claro. El aviso entró como mano amputada. Joder. Hay bastante diferencia. Y era un corte en el dedo, Claro. la verdad que bastante feo, pero no estaba amputado. Y aunque estuviese amputado, es un dedo. Una amputación en un dedo nadie se muere. Es una emergencia, lógicamente tiene que entrar a quirófano. Ahora que hemos dicho lo de la amputación del dedo, en el caso, porque siempre se habla, ¿no? Se ve en las películas de que alguien se corta la mano y cogen la mano y se la llevan al cirujano. Toma, la mano de la persona que se la ha amputado. ¿Cómo realmente hay que llevar la extremidad para que te la puedan operar? Para que te la puedan volver a poner. Depende mucho, sobre todo, del tipo de herida. En contra de lo que cree la gente, cuanto más fino es el corte, si el corte es un cuchillo, es más difícil de reimplantar que si es una amputación traumática con colgajos y tal. Porque es más fácil de unir con colgajos que de la otra forma. Lo primero que hay que hacer es coger el miembro, envolverlo en un paño limpio. Si tienes material estéril, mucho que mejor. Si eres tú en tu básica o en tu TNA, coges una compresa estéril, enrollas el miembro, lo pones en una bolsa de plástico a poder ser, luego esa otra bolsa en otra bolsa con hielo, y si hay una neverita ya, de maravilla. Entonces, para que la gente le quede claro, se cogería el miembro que se ha amputado, es decir, en este caso un dedo, como estábamos hablando, se envuelve en un paño estéril o en un trapo limpio, en su defecto, se cierra en una bolsa y esa bolsa se introduce en otra que tenga hielo. Correcto. Y directamente la persona y las dos bolsas a urgencias. Urgencia. Vale. Si estás en un sopato o una TNA y tienes bolsas de frío, mejor que mejor. Porque no se deshace. Sí pierde efectividad, pero no se deshace. Para terminar ya con el tema de los avisos y de lo que son las emergencias, quiero que me cuentes la emergencia que más te haya impactado a ti como técnico y que consideres que es para contarla, que es una anécdota para contar. Como la peor que a nivel personal más me ha afectado fue hace muchos años. Estaba en Cruz Roja aún. Tendría yo 20, 21 años, era un crío, tengo casi 50. Y fue un accidente de moto que tengo la cara grabada aquí. Un accidente de moto de un chaval con lesiones internas, vomitando sangre y consciente. El llegar, siempre había médico. Estaban haciendo bien el servicio militar o la objeción en Cruz Roja. Y ese día no había médico y yo era auxiliar de enfermería. Un paciente muriéndose y yo apenas podía hacer nada por mis competencias. Recuerdo llegar, el chaval estaba sentado, apoyado en el quitamiedos, vomitando sangre, ahogándose, pidiendo ayuda, por favor, ayúdame. Coger el aspirador de secreciones, poner una Yankauer, intentar aspirar. El chaval, claro, estaba consciente y estaba muy agitado. Una, la pérdida de sangre. Claro. Y dos,
su situación, que veía que se iba a morir, se estaba muriendo. Y yo intentándolo aspirar y el paciente muriéndome la cánula y no poder hacer nada más que aspirarlo, controlar sus constantes. Mandé un socorrista que me sacase Guedels, que me sacase Lambu, que me sacase. Entonces ya llevamos el DESA, que me sacase todo. Vamos, desvalijé la ambulancia, que me sacase gasas, compresas, porque tenía más lesiones. Tenía una laceración en scalp en la cabeza, tenía una pierna con una fractura abierta, estaba hecho un Cristo. Y llamé al CPC, Centro de Coordinación de Cruz Roja, porque me enviase un SAMU. Y el SAMU estaba a unos 25 minutos. Y estaba yo solo, con 2 socorristas. Había un espontáneo que me decía, soy ATS, que era antes enfermero, pero el hombre, yo le decía, claro, pues ven, ayúdame, cógelo una vía. Claro, es tu competencia, tú puedes hacerlo, no te van a denunciar. Pero el hombre estaba tan impactado que ahí estaba yo pegándole gritos al pobre hombre, el chaval ahogándose, y yo sabiendo que no podía hacer nada. Claro. Y el SAMU sin llegar. Al final llegó el SAMU, lo sedaron, lo intubaron, empezaron a aspirarlo, le conectaron a un respirador, le pusieron una férula a la fractura abierta, porque claro, mis compañeros sí le limpiaron un poco con suero y le pusieron vendajes, pero no se atrevieron a ponerle la férula, preferimos esperar al SAMU, porque la pierna era bastante feita y yo tenía al tío ahogándose. Si dejaba de aspirar, se ahogaba. La vía aérea. La saturación. Mejor. La vía aérea estaba completamente comprometida. De hecho, el médico no se lo pensó. Que lo tenía clarísimo que no había otra. Conforme vio que estaba aspirando, lo vio que el aspirador estaba lleno de sangre. Lo tenía claro. Ni me preguntó nada, ni me dijo nada. Claro. Me dijo que lo tumbase, que iba a intubar. Ese fue el aviso que peor me lo he pasado por la impotencia. Este fue más sonado porque era un trauma. De hecho, lo tengo en YouTube en los casos clínicos. Pues fue un paciente, nos avisaron por una fractura de cadera. Y estábamos ahí con el hombre y notábamos que se le enredaba la boca, que tenía disartria. Acercó disimuladamente a la cara y no olía alcohol. Y le pregunto a la familia, ¿qué ha pasado? Y me dice, estábamos durmiendo y de repente hemos oído ¡boom! Hemos encontrado aquí. Y le pregunto, por decir algo, Manolo, ¿qué ha pasado? Con dificultad me dice que iba al váter, está mareado y se ha caído. Le digo, hostia, entonces esto no es se ha roto la cadera, esto es, le ha pasado algo al señor y se ha caído. Le pregunto que mueva las manos y tal, y las mueve bien, y digo, pues ya está, sacó el glucómetro, le hago la glucemia, aún me acuerdo, 50 y pico. Digo, pues ya está. Le ha dado una hipoglucemia al hombre y se ha caído. Pues eso lo hemos hecho desde el primer momento y hemos detectado antes esa hipoglucemia. Eso digo que la fisiología en el test se quedaba muy corta. Debería haber más nivel de anatomía y fisiología. Patología no está tan mal. Porque lo que no se da ahí se da luego en asistencia sanitaria inicial y especial. Sí. Las principales enfermedades que también se podría dar más nivel, pero bueno, no está mal. Pero lo que es la fisiología, el por qué eso es así, se queda muy cortito para mi gusto. Porque luego en básica nos mandan a valorar. ¿Ves si valora? Claro. Y eres tú el que decide si tiene que ir al SAMU o no. O un médico de primaria o del PAC. Y estamos ya acostumbrados y le quitamos importancia. Pero es una gran responsabilidad de lo que tú digas. Va a depender que vaya un médico o no. Y si es algo grave y no va al médico y luego pasa algo, el responsable eres tú. Claro. Y si empiezas a todo, ¡que venga el médico! No es nada, también vas a tener problemas porque te van a tachar de incompetente. Una de las mayores funciones del test
es valorar signos y síntomas de gravedad. Claro. Si no lo haces... No, recordad también que al final el técnico, una de las competencias que tiene es el poder hacer un triaje, el famoso STAR, que nos lo machacan muchísimo en el grado. Como ya estamos prácticamente acabando, me gustaría preguntarte sobre tu canal de YouTube, que es el del Rincón del Test. ¿Qué pensaste para crearlo y por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hice? Una larga historia. Pues te he comentado antes de la asociación de tesis, que soy socio. Pues tenemos varios chats donde, pues además de colgar información de la asociación, pues hablamos entre los técnicos y también otros grupos que estaba de test. Pues muchas veces la gente hacía preguntas y yo, si sabía, contestaba. Y hacía unos audios de 3-4 minutos y la gente me decía que parecía que hiciese podcast. Había un socio de tesis, Javier Arenguren, que igual sabes quién es, el friki del Fonendo, también tiene un canal de YouTube. Sí. Y él me empezó a decir, tío, hazte un canal, tal. Y yo, hostia, yo YouTube no, yo tengo mucha vergüenza, yo soy muy feo para salir en una cámara. Hazte un podcast, hazte un podcast. Ay, hazte un podcast, pero si haces unos audios que son un podcast. Y dije, pues voy a hacer el podcast. Y es cuando empecé en Anchor a hacer podcast en 2021. Y una vez ya metido en el podcast y perderle el miedo a usar mi voz y ver pues que empezaba a tener seguidores, llegué a tener en el podcast pues, los 500 seguidores. No llegué, estuve ya en YouTube. Ver que la gente se empezaba a animar, eso para mí es una barbaridad, tener seguidores. Hay gente que está años. Para mí eso era, lo que he conseguido. Pues dije, voy a probar a hacer un vídeo en YouTube, va. Hice mi primer vídeo, no morí en el intento, nada, empecé, me gustó, me ha gustado mucho el tema audiovisual. Que al final el desenvolverte frente de una cámara parece una tontería, pero se hace complicado, ¿eh? Yo muchas veces cuando hago también algún vídeo y solo me veo a mí y no le estoy hablando a nadie, es complicado enfocar el mensaje a algo que no está. Y hacer que ese mensaje llegue, se hace complicado. Yo al principio también es verdad que tenía mucho recelo, incluso mucha vergüenza en cuanto a hacer algo que solo estaba yo, le mandaba un mensaje a no sé quién e intentar que llegue, que eso es lo complicado. Es muy complicado y tú lo haces mejor que yo. Eres más natural que yo, aunque no lo parezcas, soy bastante introvertido. Y me costó mucho dar ese paso, claro, de enseñar mi cara. Además, precisamente no soy Brad Pitt. No, bueno, yo tampoco, ¿eh? O sea que... ¿Tú consideras que el soporte vital básico, el saber hacer una OVACE, el saber controlar una hemorragia, el saber hacer una RCP y la utilización del desfibrilador, el DESA, ¿tú consideras que es algo obligatorio que se deba de instruir en colegios, institutos, universidades? Por supuesto que sí. Debería ser una asignatura obligatoria tanto en primaria, en secundaria, en bachiller y si me apuras, incluso en las carreras, por lo menos dar talleres de refuerzo de primeros auxilios. Ya no te digo incluirlo como una asignatura obligatoria en una carrera, pero sí que hubiese talleres y que te puntuase para créditos para la carrera. Es que al final es vital. Yo leía un estudio que decía que en España hay alrededor de unas 50.000 paradas cardiorrespiratorias al año. Solo un porcentaje ínfimo, estamos hablando de unas 2.000 y algo, se salvan. Y sabiendo eso, sí, y sabiendo que la mayoría de urgencias y emergencias pasan en domicilio y en centros de trabajo, que es donde mayoritariamente pasamos el tiempo, claro, es un porcentaje altísimo y la mayoría no se salvan porque nadie, por no decir la mayoría, sabe qué hacer, sabe cómo reaccionar ante una parada, incluso no sabe qué es una parada. Efectivamente. La detección precoz es el primer eslabón de la cadena de supervivencia. Sí.
Luego la alerta, la detección temprana, etcétera, etcétera, etcétera. La gente tiene mucho recelo, sobre todo por el no hacer daño. Se piensan, es que le voy a reventar el pecho. Aquí nadie es Hulk para reventarle el pecho a nadie. Tiene mucho reparo a iniciar maniobras. Lo habla muchas veces con coordinadores médicos. Claro, cuando tú activas un recurso por una parada, el coordinador se pone a dar indicaciones de RCP de los problemas que tienen los médicos del CICU para conseguir que un particular se ponga a hacer RCP por el miedo que tienen a hacerlo. Le voy a hacer daño a ese aparato que da chispazos. Yo lo voy a freír, lo voy a matar. No entiende la gente que ya está muerto. Que eso está testado. Y que ya está muerto, que si lo fríes no va a pasar nada. Claro. Y no lo vas a freír. No es el cable de la lámpara. Ya. Como la película esta de Algo pasa con Mary, que le mete al gato. En el momento que vosotros activan por una parada cardiorrespiratoria, ¿qué se empieza a hacer a nivel general? Tanto vosotros como soporte vital básico, como coordinación, como CCU. Porque sí es verdad que muchas veces cuando la gente llama a la ambulancia o llama al 112, están histéricos diciendo que venga la ambulancia, pero lo que no saben es que en el momento que han llamado ya está la ambulancia gestionada. Es una cadena. Cuando ya se sabe que es una parada, normalmente pasa directamente al médico coordinador, quien coge la llamada y empieza a dar indicaciones. Desde el primer momento que ese médico está hablando contigo, aunque te esté diciendo busca el pulso, busca tal, busca cual, el locutor del CICU, ya tenemos que explicar primero qué es cada cosa. En el 112 hay un teleoperador que recoge la llamada. Sí. Y la pasa al CICU. En el CICU hay locutores y coordinadores de enfermería y medicina. El locutor es el que se encarga de la gestión de los recursos, de cuando tú llamas, asignarte la ambulancia, el médico del centro de salud o el recurso que tenga que ir a ver, y de enviarles el aviso y gestionar todo lo que tenga que ver con ese aviso que no sea sobre la salud. Luego está el médico coordinador, que es el responsable de gestionar todo lo que tiene que ver con la salud. Entonces, en este caso, en una parada cardíaca, ese es el médico que te va a atender desde el primer momento. Pero él ya le está indicando al locutor que active un soporte vital básico, si está más cerca, el soporte vital avanzado más cercano y el médico del pueblo si es que lo hay. Aunque te estén diciendo busca pulso, busca si respira, haz esto, empieza a comprimir, ¿y dónde estás? ¿Y en qué parte de la casa estás? Y la ambulancia ya está enviada. El médico ya tiene el aviso para poder ir. Y la avanzada también está activada. Y si es una zona remota, si hace falta, se está activado un helicóptero. Todo con las llamadas al 112, que tienen un cuestionario muy extenso. Desde el primer momento, el 112 ya ha pasado al CICU que hay una urgencia en tal sitio. Pero si no me dices el número de la calle, en qué parte de la casa estás, en qué población, yo no voy a saber llegar. No tenemos en la ambulancia una bola de cristal que me lo pasa todo automáticamente a un GPS. Vale, pues Javi, por mí ya hemos terminado la entrevista. Muchísimas gracias por atendernos aquí, darnos tus consejos, tu experiencia y compartir con nosotros pues, todas las situaciones que has vivido, que seguro que son de gran ayuda para la mayoría de los que vean el podcast. Así que nada, muchísimas gracias de parte de la primera línea y bueno, miembro súper importante en la comunidad, activo y nada, muchísimas gracias. A ti.